Bueno, entonces, buenas noches, doctor. Mi nombre es Víctor Pantoja, soy el grupo número 9. Los integrantes del grupo son mi persona, Quesada Jordi y Pesantes Luis. El tema de exposición por esta ocasión va a ser pronóstico de la demanda eléctrica a corto plazo para los alimentadores de cervecería Vicentina. Bien, con respecto a la tabla de contenidos, nosotros vamos a tener en esencial la introducción, el resumen de los alimentadores, curvas de cargas, por tanto cervecería como Vicentina, la proyección también para ambos alimentadores y finalmente las conclusiones del tema. Ok, básicamente, ¿cuál va a ser, por así decirlo, la introducción de nuestro proyecto? Las curvas de demanda eléctrica son representaciones visuales fundamentales, no solo para el análisis de balance de carga, sino también para la capabilidad de equipos, estratificación de usuarios y además también para las proyecciones que se van a realizar, como en este caso, en este proyecto, las cuales no solo deben marcar las variables eléctricas, sino también otros aspectos importantes, como son incremento de la población y su consumo, instalación de cargas especiales del Sistema Nacional Interconectado, SNI, proyección del ámbito minero, refinería del Pacífico o modificaciones en la matriz productiva. Además, tampoco olvidar la migración de los consumos del gas licuado de petróleo y sus derivados. Aparte de eso, siempre existen variables globales o importantes o perennes, por así decirlo, siempre en las demandas de energía, como son aspectos políticos, las cargas especiales que se conectan al sistema, variables económicas, sociales, ambientales, inclusive también climáticas, y la tecnología entre los más importantes. Bien, buenas noches. Mi nombre es Luis Pesantes. A continuación voy a hacer una breve descripción de este primer alimentador con el que vamos a tratar. En este caso se trata del alimentador cervecería. Es una línea de transmisión de 69 kV perteneciente a la subestación Pascuales. Esta subestación cuenta con varios niveles de voltaje que están entre 230, 138, 69 kV. Evidentemente, en el patio de 69 kV tenemos nuestro alimentador, el de cervecería y varios alimentadores más. Aquí se puede observar la ubicación geográfica del alimentador, es más específicamente la cabecera del mismo, que sería donde nace desde la subestación Pascuales, ¿no? Aquí también se presenta, esta imagen, bueno, ha sido tomada del geoportal de CNLP, y aquí se muestran las mismas características que ya se mencionaron del alimentador de cervecería. Bueno, mi nombre es Jordi Quesada. Asimismo voy a hacer una breve descripción del alimentador Vicentina, la cual es una línea de transmisión que trabaja a nivel de voltaje de 46 kilovoltios. Pertenece a la asociación con el mismo nombre Vicentina, que sus niveles de voltaje son de 138 y 46 kilovoltios. Esta subestación está bajo la coordinación de Transelectric lado norte, ubicada en el barrio Vicentina del Cantón Quito, provincia del Pichincha, en el cual en 2014 tenía previsto la puesta al servicio de 30 MVA del metro de Quito. Aquí podemos ver una breve donde se encuentra ubicada dicha subestación Vicentina, que por lo que vemos fue tomada del Google Maps. Ok, listo. Continuando con respecto a las curvas de carga. Una pequeña introducción acerca de lo que vamos a nombrar. Como ya se mencionó previamente en la introducción, las curvas de carga son representaciones gráficas de la demanda consumida. Obviamente, por las mismas cargas, que pueden ser residencial, comercial, industrial, una mezcla en ellas. Durante un breve tiempo determinado, puede ser ya sea horas, meses, años, siendo el más utilizado generalmente en el periodo de días o también periodo de años. Además, con respecto a las cargas en sí, se desea representar gráficamente un consumo de potencia debido a que se requiere interpretar el comportamiento de la misma. Y a su vez esa información nos puede ayudar con qué tipo de información, tanto para análisis del funcionamiento de los equipos y la capacidad de los mismos, estratificación de usuarios y lo que nos importa en este caso, las proyecciones de demanda, entre las más importantes. Ok, con respecto a la curva de carga típica que vamos a presentar con respecto a una semana. En función del alimentador cervecería. Ok. Primero, podemos apreciar claramente que cuando comenzamos el día, o sea, en este caso, a las 0 horas, apreciamos que tenemos un valor de demanda de aproximadamente 43,7, 43,8 megawatts. Un valor básicamente elevado con respecto a una curva de demanda residencial, porque lamentablemente esto no es una curva de carga residencial.
Es una mezcla entre tanto industrial como residencial debido al área o la zona en que se ocupa o que está alimentando, valga la redundancia, el alimentador. Se puede apreciar también que a partir de un rango de horas desde las 0 horas hasta aproximadamente las 6 hay como un pequeño valle, característico en las curvas de demanda o las curvas residenciales, no tan apreciable en este caso debido, como ya mencioné, a la aportación de la parte industrial. En este caso se puede decir que hasta las 6 de la mañana también vuelve a recuperar un valor de 43 aproximadamente megawatts. Ahora bien, desde ese punto empieza a aumentar la demanda, aumentar hasta llegar a un valor fijo, casi aproximadamente a las 11 de la mañana, a un valor de 50 megawatts. Este valor está fluctuando, por no decir, bueno, fluctúa de manera un poco no tan agresiva en este caso, entre valores de 50 hasta máximo 51, subiendo y bajando en estos valores. Y es más, se mantiene prácticamente casi en una misma tendencia, por así decirlo, hasta el valor de las 5, que presenta un pequeño valle, que se podría decir que baja hasta los 49, pero cercano a valores de 50. Como segundo, se puede apreciar otra característica muy importante también, tanto en las curvas residenciales, es que existe un levantamiento, por así decirlo, o un alza de la demanda entre las horas de 6, 7 hasta, sí, 6, 7 de la noche, 7 y media. Esto es prácticamente lo que se conoce como el prime time, en la hora en que prácticamente la carga consumidora, digo residencial, ya empieza ya a aportar su parte de demanda, llegando a valores casi aproximadamente de 50 y aproximadamente 55 hasta 56. Se puede decir que sería 56,6 aproximadamente megawatts, llegando a este valor constante hasta las 9:10, que luego se desploma hasta valores casi a la mitad de 45, sí se puede decir 45, 46 megawatts. Bien, continuando. Ahora voy a presentar la curva de carga típica para un sábado del alimentador cervecería. Bueno, la curva típica de un sábado se tiene o se puede observar que a partir de las 0 horas, que es donde empieza esta curva, existe un valor de potencia de alrededor de 43 megavatios hasta disminuir cerca de las 2:30 AM a un valor de aproximadamente 39 megavatios. Dentro del rango, luego tenemos que dentro del rango de 3 a 5 AM llega un valor de 39 megavatios. Mientras tanto, a las 6:40 aproximadamente llega o lo ocurre el valle de la demanda, ¿no? Que en este caso se tiene un valor aproximado de 35 megavatios. Luego la demanda vuelve a incrementar desde las 7 hasta las 11 AM, llegando a un valor de 41 megavatios a las 11 AM y seguido a esto, entre las 12 y las 5, los valores de potencia fluctúan entre 42 megavatios a la 1:30 más o menos y también se observa que de cerca de 42 megavatios a las 4:30 PM. Luego, entre las 6 y 7:30 ocurre el incremento de demanda. En este caso se llega a un valor de 49.89 megavatios a las 7 PM. Para que finalmente este valor se vuelve a desplomar hasta cerca de 38.87 megavatios a las 23:59 horas PM. Entonces, la curva que se presenta es muy similar a la de la semana típica. Esto debido a que, bueno, no presenta solo un sector residencial o solo industrial, ¿no? Sino que es una combinación de ambos. Bueno, ahora voy a presentar sobre la curva de carga típica para un domingo del alimentador cervecería. Como podemos observar, la curva comienza con una potencia aproximada de 38.68 megawatts a las 00 horas. Desde ahí comienza, dentro de ese intervalo, esa tendencia comienza como que a entrar a una zona de valle a las 7 AM, para luego ese valor va a incrementar a un valor de 32 megawatts. Desde las 7 hasta las 11 AM, este valor de demanda incrementará a un valor de 37 megawatts
y aproximadamente a las 10:44 de la mañana, nuevamente se produce una pequeña fluctuación de potencia entre las 11:30 hasta las 5 horas PM, de la cual este valor, el valor más bajo de esta potencia es de 36.49, y alcanzando un valor pico, como podemos observar en la gráfica, de 47.57 megawatts a la hora de las 8:24 de la noche. Este valor se va poco a poco disminuyendo a medida que transcurre la noche, ya que ya no hay mucha demanda debido a que los usuarios están haciendo otras actividades que no requieren energía eléctrica. Como podemos también observar, esta gráfica se parece mucho a la de la curva de carga del día sábado. Es casi parecida. Es debido a que ya es un fin de semana y, como lo dijo mi compañero, es por lo que es la combinación de tanto residencial como industrial. Ok, entonces listo. La última curva de carga que se va a analizar va a ser la curva con respecto a Vicentina. Con respecto a esta curva, fue una curva muy interesante, debido a que lamentablemente por la falta de datos solamente se pudo simular la curva para el jueves nomás, 16 de abril. Esta parte es importante porque en la parte de proyección nos basaremos en este día para poder nosotros proyectar el día siguiente, que sea el 17. Pero en este caso solamente vamos a acertar, vamos a describir los puntos importantes. Aquí en este caso sí se puede describir mucho mejor cada punto debido a la poca afluencia, mejor dicho, poca información que se presentó. Y siendo más específicos, a las 2:54 de la mañana ya tuvimos una potencia un poco elevada, también en este caso, que fue aproximadamente de un valor de 17,3, creo que aproximadamente megawatts. Lo que a mí realmente nos importa, lo que se aprecia a clara vista es el valle, el gran valle que se produce desde las 4 de la mañana hasta aproximadamente las 9:55, prácticamente 10 de la mañana. O sea, en un total casi de 6 horas en que prácticamente la energía de los 17 megawatts se desplomó hasta valores menores a 10 megawatts. Esta característica interesante nos puede decir que existe menos influencia, por así decirlo, en la parte industrial y más en la parte residencial, por lo cual más adelante se podrá concluir con respecto a ello. También se puede apreciar que prácticamente se puede decir que de las 10 de la mañana hasta sería aproximadamente 8 o 9:23, empieza a totalmente incrementar la curva de demanda, o sea, la demanda, llegando a un valor pico que es aproximadamente hasta los 21,2, 21,3 megawatts, increíblemente manteniéndose hasta el mismo valor. Dicho valor pico, entre comillas, es desplazado por otro valor que es un poquito mayor, por así decirlo, desde el punto de vista macro, que es de 22,5, 22,6, sí, aproximadamente 22,5 megawatts, siendo la demanda pico que se presentó con respecto a ese día jueves. Y prácticamente no se puede decir en este caso que se desploma la potencia, sino que prácticamente se va disminuyendo poco a poco hasta llegar a un valor que es aproximadamente igual a lo que ocurrió también a las 29 horas. Con respecto a la curva para el día jueves de Vicentina. Ahora mi compañero Jordi va a hablar acerca un poquito de la introducción con respecto al método ARIMA. Ya, muy bien. Con respecto al modelo ARIMA, este es un modelo matemático que fue creado para pronosticar y para evaluar, para pronosticar los diferentes datos basados en un tiempo específico de valores. Este modelo lo podemos analizar de diferentes maneras. La metodología utiliza, como lo digo, datos específicos en un tiempo determinado. Esta metodología permite que el modelo identifique tendencias utilizando autorregresión, promedios móviles y diferenciación estacional para generar pronósticos. Las estimaciones para estos parámetros del modelo ARIMA pueden ser muy complicadas, por lo tanto, al igual que otros modelos de regresión de este tipo, los mejores resultados se obtendrán a partir de software a través del software eViews, como nosotros hemos utilizado para pronosticar
la demanda de diferentes curvas de carga a partir de datos históricos dados por la empresa eléctrica. Estos datos históricos, como lo dije, se los lleva a una datos, o sea, estos datos los vamos a seleccionar mediante una apuesta a seleccionar un rango de tiempo específico. En este caso lo hemos seleccionado para hacer la proyección de 24 horas de un día específico para los diferentes, tanto para el alimentador cervecería y para el alimentador vicentino. Eso básicamente lo que hace el método ARIMA es pronosticar la demanda eléctrica a partir de datos históricos recogidos por la empresa eléctrica. Ok, entonces comenzaremos primero con la predicción de demanda en cervecería. En este caso nosotros hablaremos con respecto a la demanda de un miércoles típico. ¿Y qué me refiero con un miércoles típico? O sea, básicamente un miércoles. Nosotros para poder pronosticar, por así decirlo, un día entre semana, cogimos datos del día 4, que fue lunes, 5 martes, para pronosticar el día 6, como se puede apreciar en la curva. Ahora bien, nosotros escogimos, bueno, se nos fue asignado el programa eViews, con el cual nosotros, en nuestro grupo, el grupo 9, designó todos estos valores numéricos en Excel y los cargó en el programa eViews, para el cual se designó un rango de tiempo específico. En este caso fue que tomara desde el día 4, o sea, que tomara los datos del día 4, pero que los proyectara hasta el día 6. Pero con respecto al sample, por así decirlo, las muestras, se especificó que se cogiera desde el día 5, pese a que, bueno, aunque se puede ver también con el día 4, pero parece que en este caso eViews quiso desde su propia, de la metodología ARIMA en este caso, quiso cogerlo básicamente con respecto a una tendencia del día martes, lo cual no hay problema. Además, claramente se pudo haber pronosticado un poco mejor si se hubiese cogido, si se hubiese dicho o se hubiese designado más días. Pero en este caso solo se quiso designar o básicamente proyectar un día entre semana típico, en este caso el miércoles. Ahora bien, ¿qué nos muestra esta curva? En esta curva podemos apreciar claramente que existe una tendencia elevada, una tendencia de incremento. Con lo cual, desde un punto de vista, también desde las curvas que hemos apreciado, efectivamente se tiene se comienza de buena manera, por así decirlo, tiene un buen principio en este método. También cabe recalcar que con respecto a las variables estacionarias, no se escogió ninguna porque se desconocían dichos factores o también dichas constantes estacionarias. Lo que sí se quiso hacer para este programa fue hacer que la curva no tuviese una tendencia una tendencia creciente, debido a que lamentablemente el programa no puede, básicamente el método en sí no quiere tendencia, sino que quiere una estacionalidad, y no confundirse con el otro tipo de estacionalidad. O sea, este tipo quiere una estacionalidad, por así decirlo, numérica. En este caso, que solamente tenga datos que proyecten una periodicidad. Con respecto a las estaciones, yo me refiero tal vez a momentos como ya sean vacaciones, disminución de carga o tal vez feriados, en la cual la carga es inconstante, no es continua y fluctúa y no se conoce o se desconoce bien el parámetro que va a seguir. Esto con respecto a la demanda de miércoles típico. Ahora mi compañero Jordi hablará de la siguiente demanda, que es con respecto al sábado. Ya, en cuanto a la predicción de la demanda de Vicentina, con respecto al sábado, de cervecería con respecto al sábado, tenemos lo que es la curva, Víctor, la curva ya. Como lo dijo Víctor, se han escogido datos, tuvimos pocos datos, entonces se ha escogido lo que hicimos en eViews fue recolectar, para el caso del sábado, 2 sábados típicos, 2 sábados, en este caso creo que fue el 2 de noviembre, y el otro fue el 9 de noviembre, y se hizo una predicción para el siguiente sábado. Aquí podemos ver la gráfica roja, es la gráfica de la demanda de los datos, una demanda promedio de los datos, y la curva de color azul es la demanda proyectada.
esta demanda se observa que tenemos que este dicho valor, la predicción comienza a un valor cercano de 42 megawatts y va descendiendo a un valor cercano de casi 36 megawatts, donde a partir de las, más o menos las 7 a.m. del sábado comienza a subir un valor hasta llegar a una demanda máxima de 48 megawatts. Notables diferencias con la curva anterior, donde vemos que en días ordinarios estos valores picos son de valores mayores a 58, no llega a alcanzar esa demanda los días sábados, lo que nos dice que en días sábados tenemos demandas por debajo de ese valor, debajo del valor de un día miércoles típico, como lo dijo Víctor. Bien. La metodología que se empleó una vez más en eViews es exactamente la misma que como lo explicó mi compañero Víctor hace poco, para estimar la demanda para un domingo típico. Teníamos las muestras de datos, lo que hicimos fue cargar en eViews esa muestra de 2 domingos típicos y proyectar el siguiente domingo típico a partir de esos datos. Observe la curva de color rojo. Estos son los datos conocidos que hemos ingresado en eViews, a partir de los cuales se realiza la previsión de demanda. Observe también que la demanda de un domingo típico comienza con un valor de aproximadamente 41 megavatios a las 0 horas y el pico se presenta a las 8 p.m. con un valor de alrededor de 49 megavatios. Luego, la curva azul que nos da eViews es la que representa la curva de carga prevista según el modelo que se ajustaba a estos datos. Ahora, este modelo, como nos basamos en proyección en el método ARIMA, se selecciona automáticamente luego de hacer el eViews lo que hace es muchísimas pruebas hasta que obtiene la curva que mejor se ajusta a los datos que se tenían y la que da una mejor previsión de la carga, en este caso. Luego, también la predicción de manera general, según se observa aquí en esta curva, tiende a ser plana. Es decir, un valor menor a la carga que de los datos de entrada. El menor valor para esta carga está cerca de los 25 megavatios a las 3 a.m. y el máximo valor de la predicción de carga sobre los 38 megavatios a las 5 de la tarde. Ya, continúa, por favor. Ahora bien, con respecto a la última parte de la predicción, disculpen, vamos a hablar vamos a nombrar, básicamente vamos a observar un poco Vicentina, ya que Vicentina fue, por así decirlo, primero una curva de carga especial y también una predicción un poquito especial. Debido a que a los pocos datos con los que se trabajó, se tuvo que escoger en el programa que se escoja desde un mismo día 16, en este caso fue el día jueves, para pronosticar el viernes. Entonces, el mismo día jueves, a una hora específica que fue las 0 horas, y con respecto el rango se cogió de 0 horas hasta las 8 horas, con esos valores. El programa en sí, como nosotros escogimos la metodología automáticamente, o sea, ARIMA, previamente se escogió una transformación automática. En este caso, como fue un caso un poco especial con respecto a la Vicentina, se escogió la transformación logarítmica. ¿Y esto se debe a qué? A que previamente las demás caras tenían una estacionalidad requerida, o sea, establecida, preestablecida. Lamentablemente, Vicentina tuvo un poco de problemas tanto por la estacionalidad también como los datos, por lo cual se cogió la parte de transformación logarítmica, ya que esto me ayuda tanto a disminuir la tendencia, o sea, no presentar una tendencia elevada que puede también afectar la predictibilidad de la simulación y también tener una estacionalidad, valga la redundancia, estable, para que el programa pueda cogerlos, por así decirlo también, entre comillas, pueda coger los resultados, o sea, los datos cargados de Excel sin ningún problema. Aquí podemos apreciar que nosotros, el programa escogió el mejor rango que mejor se acaparaba, desde aproximadamente las 11, se puede decir, hasta un valor de las 8, perfectamente justo el final del rango que se definió, con una potencia máxima de 22,2 megawatts. De aquí el programa fue algo también muy interesante, que con respecto al contorno de la curva podemos apreciar que efectivamente, con los datos que le dimos, pese a ser pocos, sí pudo leer el valle, por así decirlo, presentado con respecto a Vicentina. Ya nombramos posteriormente que se presentaba un buen valle en horas de la mañana. Entonces, en este caso, parece que el programa sí lo pudo leer bien,
pudo representar efectivamente esa demanda futura, por así decirlo, sin ningún problema, y quiso, básicamente pudo con diferentes, pudo sin ningún problema con los parámetros que se metió previamente a la simulación. Claro, sin estacionalidad en este caso no vamos a tener ningún parámetro así como ya sean días festivos o cargas disminuidas, nada que ver, lo puedo ver sin ningún problema. Como podemos también, como última observación, nos damos cuenta que la carga ya a proyección no va a aumentar la carga actual, dándonos a conocer que existe básicamente cierta fluctuación, o sea, cierto rango de seguridad, por así decirlo, que mantiene la nueva curva proyectada sin ningún problema. Bueno, doctor, ya para concluir, prácticamente se puede decir como fue representada la curva original, se tiene en base al mes de noviembre, básicamente como curva típica, se presenta una demanda pico que se nombró posteriormente, que fue de 56,96 megawatts, una de potencia superior en comparación a los más picos presentados los días sábado y domingo, como se sabe. Entonces, también se puede concluir que cervecería, al ser una mezcla entre residencial e industrial, entonces fue mayoritariamente industrial, se notó esa influencia de la demanda industrial solamente en horas de la noche. Un poquito también la residencial, pero la industrial siempre fue el tipo de carga base. Como segunda conclusión tenemos que para la alimentador cervecería, la demanda pico para un día ordinario, que en este caso fue el miércoles, es un valor de cercano a 59 megawatts. Y para un fin de semana, específicamente el día sábado, esta demanda a la misma hora fue de 49 megawatts. Lo que nos dice que en días laborales la demanda eléctrica de cervecería es más alta, es de 10 megawatts más para los días ordinarios que un fin de semana. Bien, por último, observe, bueno, luego de todo lo que se ha presentado, se puede concluir que la previsión de carga mediante el modelo ARIMA, y recordando que esto funciona bajo la metodología de Box-Jenkins, presenta muy buenos resultados en la predicción a corto plazo. Tal es el caso como la previsión de carga de un domingo típico para el alimentador de cervecería. Recuerde que en este alimentador se muestra que será necesario realizar maniobras, ya que el consumo de carga previsto se espera sea en promedio menor a los días utilizados como base para la predicción. Ok, muchas gracias, doctor, por parte del grupo 9. Esta fue nuestra presentación con respecto a las predicciones de demanda a corto plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.